¿Cuál es la situación? ¿Cómo llegan a esta marcha federal? Buen día, gracias por invitarnos. Bueno, llegamos en una situación dramática, la peor desde el inicio de la democracia hasta acá. La situación presupuestaria de las universidades nacionales, de la educación pública, ha llegado a un momento de asfixia tremendo. Este gobierno, desde que inició en diciembre del 23 hasta la fecha, nos ha dejado en un 53% por debajo de la inflación en los ajustes que viene haciendo en el presupuesto. Los argentinos, desde las universidades, yo los escuchaba atentamente recién en el informe que estaban dando de los economistas de la pelea de Cavallo y Caputo. Claramente, yo soy profesor de economía política en la facultad y en los colegios preuniversitarios de la UBA, y lo que le explicamos a nuestros alumnos es que este modelo se está agotando. Es el mismo modelo que replicaba Cavallo, ahora se está peleando con Caputo, pero claramente es un modelo de ajuste que nos cierra de una manera y hoy empezó a hacer agua. Nos plantean a nosotros que se desequilibraría el Producto Bruto Interno dándole un aumento, diciendo que no hay plata, pero esto solamente en el PBI argentino representa este aumento de la Ley de Financiamiento Educativo un 0,23%, nada desde el punto de vista presupuestario, y argumentan primero en la Cámara de Diputados y Senadores, ¿no? Tuvo un fallo donde el gobierno con esa ley la vetó 2 veces y históricamente es una ley que tiene el 70% de aprobación de las 2 cámaras contra el veto del presidente, claro, en 2 oportunidades, y además tiene un fallo en primera instancia en el contencioso administrativo, en segunda instancia en la Cámara, y ahora apelaron a la Corte Suprema para que se cumpla con la ley. Lo que está en peligro en Argentina es el modelo de la democracia, el modelo del Estado de Derecho. Nosotros a nuestros alumnos en las aulas les enseñamos a cumplir con la Constitución, a cumplir con las leyes, y este gobierno arbitrariamente, como no quiere cambiar su modelo económico, claramente no cumple con algo fundamental que es la Ley de Financiamiento Universitario. Y con las leyes, ¿no? Porque no cumplió con la discapacidad, no cumplió con ningún sector. Decías, Marcelo, sos profesor, ¿cuánto cobrás y cuánto es el promedio de salario de los profesores de tanto de los colegios universitarios como de las universidades nacionales? Bueno, hoy en este momento, como yo decía recién, el 53% hemos pedido con respecto a la inflación. Sí. Los docentes, el 86% de los docentes y no docentes de las universidades nacionales están por debajo de la línea de pobreza. Están por debajo de los 600.000 pesos. Esto es inaguantable. Un docente, para hacer una comparación, ¿no? El presidente nos acusaba de un montón de cosas, ¿no? Pero hablaba de degenerados fiscales cuando hicimos la primera marcha hace 2 años. Nosotros le contestamos que no tenía que ser degenerado social, o sea, no ajustar la educación, no pegarle a los jubilados, a los discapacitados. Hoy, los deberes para comparar, hacer una comparación que la sociedad entienda. Los gobernadores, tomen el color político que quieran, de cualquier provincia, hicieron ajuste fiscal igual que el gobierno nacional. Sí. Sin embargo, hoy cualquier docente que hace la misma tarea, o no docente universitario, que hace la misma tarea en una universidad provincial, en un colegio provincial, o un trabajador estatal de cualquier provincia, cobra un 30% arriba de lo que cobramos nosotros. Cuando empezó este gobierno, las universidades cobraban un 30% arriba de todas las provincias. Hoy estamos un 30% abajo. Perdimos el 60% de poder adquisitivo y el 60% en relación nominal a otras jurisdicciones que también hicieron ajuste. Además, los docentes universitarios cobrábamos, como todos los docentes, el Fondo Nacional de Incentivo Docente, algo que hemos luchado. Miren, usted comparaba en épocas políticas con Cavallo como ministro. Nosotros en la histórica Carpa Blanca peleábamos por el Fondo Nacional de Incentivo Docente y por una ley de financiamiento educativo que tuviera el 6% del PBI. Esa ley estaba vigente, no cumplieron más cuando llegaron al gobierno, lo primero que hicieron es anular el FONIT, eso representaba el 10 y el 12% del salario de todos los docentes del país, o sea, nos bajaron los sueldos. Y además hay algo ideológico que tiene que ver con lo que usted planteaba recién, el modelo de país. Uno, cuando plantea un modelo de país, plantea un presidente que se planta en todos los foros mundiales diciendo que el que apuesta a la producción, a la ciencia y a la tecnología está en contra del país. Las universidades son lo contrario a eso. Son un modelo de país con producción, ciencia, tecnología, trabajo, y eso molesta evidentemente a este modelo de timba económica, de timba financiera, como planteaban recién, porque nosotros cuando decían no hay dinero, el año pasado, cuando se caía el dólar y el presidente Trump salvó a este gobierno,
en 3 días de sostener el dólar gastaron 1.500 millones de dólares, en 3 días. Eso es el presupuesto entero de la Universidad de Buenos Aires en todo un año. Cuando bajaron la realidad de Tierra del Fuego, cuando ajustaron con el RIE el 1,3% de los bienes personales, a las grandes fortunas, a los bienes suntuarios, eso representaba casi un 2% del PBI. Aumentar a los trabajadores de las universidades representaba el 0,23%. O sea, para que se entienda, cuando nos dicen que no hay dinero, o el argumento con el que va la justicia del Poder Ejecutivo, diciendo que desequilibraría las cuentas fiscales, es mentira. Claro. Es totalmente mentira. Entonces, esto es lo que le estamos demostrando a la sociedad y lo que queremos mostrar el 12 con una nueva marcha, que la sociedad ha demostrado abrazar a la educación pública y a la universidad pública. ¿Por qué? Porque ven que es el único mecanismo de ascenso social en la Argentina. Los sectores poderosos tienen el dinero, los contactos, las clases trabajadoras y medias tienen la educación pública, desde el primario hasta la universidad, que nos ha diferenciado a nivel mundial de todo el mundo. Miren, ustedes contaban recién, yo en la expedición Artemis, se mandaron modelos de satélites cuando fueron a la Luna. Fueron 4 países. Argentina está en la vanguardia tecnológica. Era Alemania, Inglaterra, Corea del Sur y Argentina. Claro. Solamente 2 funcionaron. Uno fue el argentino. Fue alumnos nuestros de la universidad pública, de los colegios públicos nuestros, del CONICET, de la CONEA. Lograron estar en la vanguardia tecnológica. Hoy en el mundo vale más el conocimiento que los commodities, que el petróleo. Marcelo, y claramente esto está en un modelo país. Si nosotros no sostenemos esto, no tenemos futuro, ¿no? Ahí te pregunto en relación con eso, digo, ejemplos concretos vinculados a los docentes, sobre todo, ¿no? Digo, por supuesto hay un montón de otros problemas que describías, pero digo, los docentes de la UBA, entiendo, son requeridos en el mundo, los investigadores lo mismo. ¿Esto se está viendo concretamente, o digo, está viendo fuga de docentes al sector privado o al sector público de otros países? Claramente, ha empezado el pluriempleo a partir del año pasado. En un año hemos perdido, del año pasado hasta acá, casi el 18 o 20% de las plantas docentes se han ido de los colegios preuniversitarios, de las facultades y de los centros de investigación. ¿Por qué? Porque con salarios que no cubren ni siquiera la línea de pobreza, en algunos la casa de dirigencia con 300.000 pesos, en una dedicación simple, imagínense, no pueden pagar absolutamente nada. Para no ser pobre en la Argentina hace falta tener 1.400.000 pesos, dijo el INDEC. Bueno, no hay ningún salario de los nuestros básicos que llegue a 1.400.000 pesos. En este momento, miren, yo en este momento estoy en el Nacional Buenos Aires haciendo esta conferencia y se han perdido, me decían acá las autoridades, en los colegios de las universidades, más o menos entre 7 y 8 profesores por semana en lo que van de estas 3 semanas. El 20% de los docentes se fueron a hacer o pluriempleo o tienen que irse a la ciudad o a lo privado, o hay compañeros nuestros que están trabajando en aplicaciones a la noche o los fines de semana en remises o en taxis o lo que sea para poder llegar a fin de año. Y después se van a lo privado. Ha pasado que no solamente las universidades con grandes científicos nuestros, técnicos, se los llevan a países porque por el sueldo que le ofrecen pueden vivir en esos países y se van de la Argentina también. Esto nos pasaba también hace muchos años. Bueno, hoy volvió a pasar. Lamentablemente lo que solicitamos es que inmediatamente se cumpla con esta ley, porque esto no aumentaría tremendamente los salarios, los equilibraría un poco con la inflación. Sí. Tampoco es que estamos pidiendo un aumento salarial tremendo. Además de lo que vos planteabas recién, afecta a otra cosa. Los directores de los hospitales de la universidad, acá hay 5 o 6 universidades nacionales que tienen muchos hospitales, la UBA es una, Córdoba, La Rioja, Mendoza, han planteado que no pueden llegar a dentro de un mes. Hoy yo hablaba con uno de los directores ayer y nos planteaba que, por ejemplo, el Clínicas atiende 750.000 personas al año. El Hospital Odontológico de la UBA, 450.000 consultas. El RAFO, que es uno de los pioneros de la oncología en la Argentina, opera 200 operaciones por mes. Bueno, en el Clínicas están funcionando de los 16 quirófanos, solamente 6, porque no hay insumos para poder operar. En el RAFO nos explicaron que obviamente todos sabemos lo que subieron las cosas, ¿no? Nos suben al valor de lo que nos aumentan el sueldo y mucho más los recursos médicos y de medicamentos. Subieron 800% en menos de un año. Y nosotros lo que estábamos planteando es estos medicamentos, si no, imagínense medicamentos oncológicos, estoy hablando, sí, ¿no? Gente que depende de su vida
de un mes al otro. Bueno, no se van a poder pagar dentro de un mes y medio, van a tener que cerrar los hospitales, ya están cerrando los centros de investigación y peligra el grado y el posgrado de las universidades y la educación obligatoria de las escuelas medias y primarias si dentro de 2 o 3 meses esto no se aplica. El gobierno, el secretario de Política Universitaria, subsecretario del secretario de Educación, Torrendelli y Álvarez, dijeron que habían financiado esto y hasta el momento ha mandado para los recursos de salud 0 pesos. O sea, Marcelo, que Tobelo saca comunicado y miente. Claro. Gravísima la situación. Hacemos la convocatoria para el martes que viene entonces a las 5 de la tarde.